El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En la dirección del programa los acompañan Marco Tulio Peña Trujillo y quien les habla, Lady Marcela Bravo Osorio, profesores del Departamento de Biología. Como cierre del ciclo Pluralismo Epistemológico y Ontológico en la formación de maestros de ciencias, estaremos el día de hoy dinamizando la emisión número 207 titulada Crianza de la Vida, Pedagogías, otras agroecológicas. Escuchábamos la canción Energía de los Pueblos, composición de construcción colectiva entre 10 artistas de 8 países del sur global: Senegal, Sudáfrica, Filipinas, México, Guatemala, Colombia, Ecuador y Brasil, iniciativa impulsada por el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, una recomendación de nuestro invitado que queremos mucho, nuestro hermano mexicano, el profesor Narciso Barrera Basols. El día de hoy, en nuestra mesa de trabajo estaremos dialogando a propósito de esas implicaciones, significados, retos y riesgos de esta perspectiva agroecológica aquí en Colombia, tomando en cuenta algunos referentes del panorama nacional, como por ejemplo que en este momento contamos con la Ley Nacional de Agroecología y por supuesto todo un movimiento social alrededor de esta perspectiva de reivindicación de las posibilidades de vida digna para los pueblos, desde la libertad de la semilla y el alimento. Un saludo fraterno para la audiencia que nos acompaña en esta nuestra emisión número 207 y por supuesto una cordial bienvenida para nuestro invitado, profesor Narciso. Buenos días. Muy buenos días, tengan ustedes un gusto estar acompañándolos en esta emisión de su programa Causai en la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Bogotá. Un abrazo, mi nombre es Narciso Barrera Basols. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y coordino el grupo de trabajo de agroecología política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que tendrá la semana que entra su reunión bianual en la sede de la Universidad Nacional en Bogotá y ahí estaremos. Muy buenos días. Gracias, profesor Narciso. Profesor Marco. Marcela, profesor Narciso, qué grato este encuentro, me parece este encuentro americano en estos temas que nos comprometen a todos en relación a la soberanía, el cuidado de la vida y sin duda va a ser un significativo programa, por supuesto. Gracias, entonces vamos a dar ahora inicio con nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Como es costumbre en Causai, para ir sintonizando en nuestra misión del día de hoy, nuestro invitado nos comparte una evocación de palabras que nos susciten en relación a esta temática tan importante. Profe Narciso, ¿qué evocación, nos quiere compartir hoy en relación a este tema de la misión? Pues muy buenos días tengan ustedes otra vez. Efectivamente, la canción que acabamos de escuchar habla sobre energía y yo quiero evocar la energía que se siente, que se palpa y que se vive en esta Colombia del día de hoy. Es muy importante decirlo desde México, la mirada hacia Colombia es una mirada atenta por el momentum que vive este país y sus pueblos alrededor de la búsqueda de terminar con el viejo régimen. Ese viejo régimen que ha causado una serie de afectaciones históricas a los pueblos colombianos, a las colombianas y colombianos, y que hoy surge una manifestación de la sociedad colombiana en búsqueda de revertir esos procesos negativos, perversos,
y buscar la libertad con paz. En ese sentido yo quisiera evocar, o en este marco yo quisiera evocar, 3 cuestiones al menos que me parece que son importantes para hablar de este momentum, de esta situación riesgosa, incierta de alguna manera, pero emotiva por lo que está sucediendo tanto en el campo como en la ciudad, tanto en el monte como en el llano, tanto en las costas, tanto en las zonas tropicales como en las templadas de ese bello país que es Colombia. Este resucitar social tiene que ver mucho con la búsqueda de soluciones a los problemas añejos del país. Y uno de ellos es la comida. Uno de ellos es las formas en cómo nos alimentamos, las formas en cómo producimos nuestros alimentos, las formas en cómo intercambiamos nuestros productos, las formas en cómo nos organizamos para hacer la vida y que esa vida vuelva a ser una vida digna. En ese sentido, la agroecología como una, disciplina que podría decirse resulta del interconocimiento entre las sabidurías indígenas, afro y campesinas y los conocimientos científicos, la sabiduría y la ciencia, es también un reflejo de la vida cotidiana para producir y consumir sanamente, y es también un movimiento social. Estos 3 ejes articulan el quehacer de la agroecología y, por supuesto, en el momento que está viviendo Colombia, la agroecología resurge desde los rizomas, desde abajo, desde esa diversidad que se conoce ampliamente en el marco colombiano. 3 cuestiones creo que son importantes señalar aquí. El momento de resurgimiento de la agroecología. ¿Y por qué digo resurgimiento? Porque la agroecología nace en el pueblo campesino, nace en la familia, nace en el pueblo indígena, nace en las comunidades afro, pero también nace en el ámbito urbano con jóvenes que se dedican a producir parte de sus alimentos en los huertos urbanos que son en Colombia cada vez más importantes. Pero resurge en términos de la búsqueda de ampliar esos cánones de la agroecología para fortalecer las, formas de vida digna que han sido impedidas a lo largo de la historia reciente de la Colombia, dolorosa. Esta forma de hacer agroecología tiene un fundamento básico, fundamental. Colombia es uno de los países más ricos en el mundo bioculturalmente hablando. Sus pueblos milenariamente y centenariamente han producido una gran riqueza que es la mayor riqueza que tiene el pueblo colombiano o los pueblos colombianos. Esa riqueza es producto de las sensibilidades, de los conocimientos y de las prácticas de sus mujeres, de sus hombres, de sus viejos y de sus jóvenes. Y a pesar de todo, esa riqueza se ha mantenido a lo largo de los últimos 60 años y se está recreando en un movimiento social que me parece que es importante celebrar. Colombia es uno de los países biológicamente megadiversos a la escala global. Esa es otra de las riquezas que sustentan al movimiento agroecológico y le dan un sentido peculiar que en cada región se expresa según sus propias culturas localizadas. Es también un movimiento para decir ya basta. Es un movimiento que alude no solamente a la comida, sino alude a la vida digna. Alude a la necesidad de restablecer nuestras formas humanas, de vivir en paz, de vivir contentos, de vivir en armonía y de vivir sujetos a estas relaciones tan ricas, tan amorosas que se expresan en Colombia. Evoco lo último. Es necesario también reconocer que este movimiento social que se expresa para fortalecer o hacerlo más multitudinario el trabajo y, este enfoque de agroecología, tiene que ver con la pujanza de sus jóvenes, con la organización social
que se expresa tanto en el campo como en la ciudad. Por lo tanto, considero que Colombia es uno de los países latinoamericanos que están viviendo un momentum de singular importancia en el contexto latinoamericano por este movimiento social que se expresa cotidianamente y que lucha por esa vida digna a la que ya hice referencia. Bueno, profesor Francisco, profe Narciso, qué importante lectura, digamos, crítica también de la profundidad, que tienes conocimiento sin duda del país y como tú lo expresas, los desarrollos que han venido construyendo, esa característica, digamos, del país bioculturalmente diverso e interesante lo que resaltas en relación a la justicia digamos, sociohistórica y en función, digamos, del contexto de paz. Me parece que hay unos elementos muy, muy importantes y en la comida, la soberanía alimentaria, pues hay unos elementos como sin duda lo desarrollas muy bien, profe Narciso, en relación a lo identitario también, ¿no? A lo que cualifica esa identidad en función de la diversidad biocultural. En esos principios hay una frase muy coloquial en relación a ello, es somos lo que comemos, ¿no? Dime qué comes y te diré con qué te identificas, ¿no? Y me parece que hay una lectura muy profunda y qué interesante, digamos, lo que precisas y acentúas en relación a las juventudes hoy, ¿no? Como movilizadores de justicia, de paz, pero también de una mirada esperanzadora también en y para la vida misma. Damos paso a nuestra sección Provocaciones. Provocaciones. Para nuestra sección Provocaciones, vamos a provocar a nuestra audiencia en Causay, retomando aspectos de análisis supremamente importantes para comprender este contexto que en las evocaciones ya nos dabas, de cómo estamos en efervescencia de agroecologías y cómo esa efervescencia sobre el cuidado de la vida, digamos, la lideran movimientos, grupos sociales, como tú lo denominas, agroecologías descalzas. ¿Qué nos vas a provocar, profe? Bueno, sí. Para ser libres, realmente libres, es necesario contextualizar el momento que estamos viviendo, tener claridad del significado del momento, de la efervescencia, de las incertidumbres, de las sorpresas y de la necesidad de construir un cada vez más fuerte y poderoso movimiento social a lo largo y ancho del país para poder realmente hacer viable esa necesidad imperiosa de obtener nuestras soberanías alimentarias en nuestros resguardos, territorios, lugares y casas, en nuestra familia, en el barrio, etcétera, etcétera. Sin embargo, el contexto nos llama a ser juiciosos, a pensar con detenimiento varios aspectos. El primer aspecto es el significado de la crisis climática y de la crisis global que padecemos en la actualidad y que se va a agudizar en los próximos decenios. Ya vivimos esa crisis climática, ese cambio, ese problema, esa policrisis global en los Andes, con los problemas que tenemos con el agua, el cambio de los regímenes de lluvia, las sequías, en otros lados las inundaciones, etcétera, etcétera. Aunado a ello, también una crisis civilizatoria que implica una necesidad de repensarnos como humanos, como sociedad humana, en cuanto a nuestro papel en la Tierra, nuestro papel en el planeta. Y la relación que nosotros hemos hecho perversa con los otros no humanos. Hay que reorganizar las formas de vida, hacerlas más sostenibles, hacerlas más armoniosas y buscar en la espiritualidad unas maneras otras de convivir, porque convivir es para perdurar y estamos en una situación muy difícil. En segundo lugar,
me parece ya más específicamente que un reto enorme en este momento de efervescencia colombiana significa la ausencia de una reforma agraria. Colombia, junto con Brasil, con el Uruguay, con Argentina, con el Paraguay y con Chile, entre otros países, tiene una ausencia en cuanto a una política pública de reforma agraria, y la desigualdad en el acceso a la tierra es enorme. Hay una gran desigualdad en el acceso a los bienes que nos permitirían producir alimentos sanos, consumir sanamente y construir una política de soberanía alimentaria en cada lugar, en cada rincón, incluyendo a las escuelas. En ese sentido, la ausencia de la reforma agraria en Colombia, a pesar de que ya existe una ley agroecológica, una ley de agroecología, implica la necesidad de decir, no habrá agroecología sin una reforma agraria. La reforma agraria es un sine qua non de la posibilidad de establecer, de masificar, de hacer más multitudinaria esas formas aterrizadas de vivir y de convivir. La situación es complicada en Colombia, ¿no? Me parece que es el 4% del total de la población que vive en el campo colombiano, el que posee más del 72% del total de las tierras agrícolas colombianas. Esto no puede seguir así. Pero a pesar de todo ello, a pesar de esta colonialidad que se ha vivido desde hace 500 años, de esta desigualdad, de estos, digamos, procesos que han constreñido la vida digna en cada rinconcito de ese bello país, las agroecologías campesinas han sobrevivido de manera digna, creativa, manteniendo la riqueza biocultural de uno de los países más ricos en ese sentido. Esta riqueza biocultural se da gracias a que la mayoría de las personas que viven en el campo, y a pesar de todo, a pesar de la ausencia del Estado, a pesar de la violencia, a pesar de muchos factores, han logrado mantener esa riqueza biocultural y alimentaria que se expresa en los platillos de todos los días en cada uno de los lugares en donde consumimos, ya sea en el occidente, en el centro, en los Andes, en el Amazonas, en el Orinoco, en los llanos, etcétera, en el Caribe y en el Atlántico. Esa riqueza es el sustento de la vida futura de estos pueblos y de la Colombia entera, y yo diría que es el sustento de la vida en el planeta. La diversidad biocultural es, en el marco de esta crisis, el sistema inmunológico del planeta. Es quien estos núcleos de agroecólogos descalzos que están en sus lugares haciendo con terquedad la vida, haciendo por costumbre la vida, manteniendo la riqueza, la diversidad de sus alimentos, sus medicinas, sus chagras y sus paisajes, constituyen la defensa singular y potente frente a una crisis global, frente a una crisis civilizatoria y una crisis climática que nos está pegando cada vez más fuerte. De tal manera, para cerrar, que Colombia tiene frente a sí la necesidad de construir y hacer más poderoso este movimiento social, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y sería una conquista social el poder lograr soberanías alimentarias en cada uno de los rinconcitos de ese bello país. Gracias. Sí, señor, nos dejas con una provocación muy fuerte, porque es la provocación de desalambrar, porque la tierra es de Juan, María, José, de Narciso, de Marco y de todos. Creo que esa invitación que nos estás haciendo también se concreta en la posibilidad de entender y comprender que no es una cuestión étnica, que la reforma agraria se necesita en lo urbano, en lo rural, en todos los escenarios de vida, como tú bien lo mencionas, y de otra parte, digamos, comprendiendo la riqueza que hay, como tú lo mencionas, en las agroecologías descalzas, en las de a pie, en las desde abajo, en donde siempre hay un empeño por cuidar y salvaguardar la vida,
y por recrearla desde los múltiples colores de nuestras semillas, tubérculos andinos, tantas frutas, tantas maneras de preparar el maíz, las mazamorras, la sopa, los mutes, los motes, los jugos de diversos colores y sabores que todavía acompañan un buen plato, un buen almuerzo, una buena cena, un buen desayuno. Entonces, pues ya con esta provocación, creo que también quedamos con esa efervescencia en el corazón. Desde la Universidad Pedagógica Nacional hay varias propuestas de cuidado de la vida, de huertas urbanas, de acompañamiento a procesos de siembra y de recuperación de espacios, digamos, de la ciudad para ese cuidado de la vida. Entonces también extendemos un saludo desde Causay a todas esas propuestas que están luchando por salvaguardar la vida. En este momento entonces vamos a ir a nuestra sección Tejiéndonos. Tejiéndonos en Causay. Bueno, en esta sesión Tejiéndonos, estimado profesor Narciso, bueno, está ahorita recordando, Marcela nos hace recordar esa mazorca que nos teje, que nos une. Recuerdo en algún momento en Colombia, un diálogo que teníamos de una práctica ancestral muy interesante que está en México, por supuesto, que es cocinar bajo la tierra, ¿no? Dentro de la tierra. Y charlábamos en relación también a otra práctica que hay en el Perú, en los Andes centrales, en el Perú, en la zona andina, que es la pachamanca, ¿no? Pacha, tierra, manca, olla de tierra, ¿no? Y le preguntaba al profe Narciso, y bueno, ¿por qué esos grupos tan distantes geográficamente conservan prácticas comunes? Y la respuesta del profe Narciso es por el maíz. Interesante también esa mirada también como ese importante producto, como producto milenario también como hermana, recrea y constituye identidad. Estamos en nuestra última sección del programa Tejiéndonos, buscando, digamos, profundizar en torno a la crisis. Ya venía acentuando, estimado profesor Narciso, sobre la crisis, digamos, la necesidad de conectar, interconectar, digamos, acciones, miradas y reflexiones esperanzadoras. Justamente lo decía Marcela, de los de abajo, de los invisibilizados. Y eso que manejas tan potente, profesor Narciso, sobre la respuesta inmunológica ante la crisis. Creo que sin duda también ese principio potente que desarrollas de la crianza de la vida, creo que hay una mirada muy importante ahí en ese sentido, que nos puedas profundizar y dialogar y tejer en torno a ello. Con mucho gusto, pues efectivamente, un nuevo amanecer es un amanecer con esperanza, y la esperanza se teje, la esperanza se construye. La esperanza no llega sola, sino es el resultado del trabajo, de los sentipensares, de los saberes haceres y de las formas de querer vivir la vida, esa vida digna, ¿no? Y esa vida digna es necesario recalcar que se da en esta idea de la crianza de la vida. Uno cría para ser criado, uno cría siendo criado. Es una dialéctica, es una relación dialéctica en donde no existe una separación entre el que cría y el que es criado. El que cría, cría, y el que es criado también es criado. Esta relación resulta fundamental restablecer en el marco de las nuevas relaciones que se requieren para poder sobrevivir a esta crisis tan tremenda que estaremos viviendo y que especialmente los jóvenes y los niños estarán sufriendo en un futuro que espero no sea tan próximo. En ese sentido, yo quisiera tejer tres cuestiones. La primera cuestión que yo quisiera tejer es que la idea de la comida es que la comida es un acto cultural, pero fundamentalmente es un acto político. Uno es lo que come, y uno reflexiona lo que come, y uno dejó de reflexionar sobre lo que come, y vivimos en un mundo de obesos, de diabéticos, con problemas de hipertensión, unas enfermedades muy dolorosas causadas por los alimentos ultraprocesados del agronegocio. Esto nos está haciendo daño, le está haciendo daño a la Pachamama, le está haciendo daño a nuestras fuerzas y energías sagradas,
nos está haciendo daño a todos y al planeta en su conjunto. Por lo tanto, en esta crisis es necesario tejer hacia otras formas de convivir para perdurar. Es necesario entonces pensar en lo político. Es necesario hacer una reflexión política y es necesario pensar que lo político no es nada más de los políticos. Es un acto cotidiano en todas nuestras acciones, son acciones políticas y uno tiene que tomar decisiones que son decisiones políticas. El ensanchar la agroecología como un movimiento social es ensanchar lo político, es ensanchar la política de la paz, es ensanchar esta idea de que Colombia podría ser la potencia de la vida. Eso es muy importante celebrar. Eso es muy importante porque ya está enunciado, ahora depende de nosotras y de nosotros. Y es momento de organizarnos porque no habrá agroecología sin política y la política, sin agroecología no hay política y esto resulta muy importante porque la agroecología no es solamente un enfoque técnico, es un enfoque de soberanía alimentaria, es un enfoque para superar la injusticia alimentaria, es un enfoque para superar la injusticia en las autonomías territoriales, de los resguardos, de los lugares, de las reservas. Es un enfoque abarcativo que tiene que ver con aspectos como la energía, como la salud, como el habitar, y eso conforma la posibilidad de construir más autonomía. La agroecología permite ensanchar la independencia. La independencia es el camino para la autonomía. En un país como Colombia, que tiene más del 25% de su territorio con resguardos, con espacios sociales construidos a través de la lucha y que son de alguna manera u otra autónomos, que se han liberado a pesar de todo, es necesario fortalecer esos sistemas agroalimentarios, esos sistemas energéticos, esos sistemas en salud, pero fundamentalmente esos sistemas de amor, de armonía, de sentipensares que nos permiten enlazarnos, que nos permiten reencontrarnos como lo que somos. Un pequeño microbio en la faz de la Tierra, un pequeño elemento solamente rodeado de otros millones de organismos que pervive gracias a la memoria biocultural, a la memoria de la especie nuestra, pero que está perdiendo sentido cada vez más abruptamente. Entonces, para terminar, tejer significa también, en esta crisis civilizatoria, pensar en pedagogías otras para la agroecología, es pensar en otras educaciones, es pensar en que el aula no es un muro cerrado, sino que hay que hacer de esos muros porosos para que fluyan los conocimientos, pensamientos y la experiencia de la universidad de la vida y viceversa, que desde el aula salgan esos conocimientos y esas prácticas a dialogar con nuestras y nuestros hermanos. Sin otras pedagogías, sin pedagogías otras agroecológicas, no será posible. Y esto es muy importante señalar, porque esto debe estar dirigido a los niños, a las niñas y niños que están naciendo el día de hoy y que no sabemos cuál va a ser la situación en la que se encuentren dentro de 30 años, dentro de 20 años. Por lo tanto, el niño y la niña tiene que regresar a la chagra, tiene que reaprender a cultivar sus propios elementos, cuidar sus plantas medicinales y vivir una vida digna, sencilla, humilde, cargada de amor, de armonía y de paz. Una utopía que es realizable. Considero que estas continuidades en América Latina, en nuestra América, en el Abya Yala, son precisamente la milpa, la chagra, el maíz, el frijol, o como ustedes le dicen, el frejol, etcétera, el mexicano, el no sé qué, el no sé cuánto, que nos unen en sabores, en olores, en aromas, en texturas, en música, y eso es lo que hace a América Latina y al Caribe un lugar singular, a pesar de que ha sido tan golpeado por la colonia, por el imperio, por estos malos gobiernos, por el viejo régimen. Hay que terminar con ese viejo régimen, hay que pensar
con la esperanza y hay que politizar la vida. Eso es lo que yo podría decirles. Muchas gracias. Bueno, qué importante perspectiva, profesor Narciso, la que te escuchábamos, pensaba inclusive ese concepto de la crisis, ¿no? Y creo que trasfondo, digamos, en estas perspectivas académicas, epistemológicas, y en este caso de la formación de maestros del país en la Universidad Pedagógica, pensamos, me hacías pensar ahorita en relación a una crisis por el conocimiento, ¿no? Sí, esa pregunta en nuestro caso, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias y Tecnología, digamos, si la perspectiva, por ejemplo, del estudio de la vida va más allá del corpus de conocimiento de las ciencias para la comprensión de la vida, y debería volcarse, como usted lo dice, de manera más importante para la vida misma, ¿no? Para el cuidado de la vida misma en esa perspectiva tan importante que es el principio, la realidad que se gesta, se crea y se recrea a partir de la agroecología para el cuidado de la vida, ¿no? Vemos que hay un elemento muy, muy importante, y cómo llamas ahí, digamos, a las semillas, ¿no? A los niños, a los jóvenes, y creo que las semillas también crecen y se fructifican, digo yo, con el acompañamiento, con la guía, por ejemplo, los saberes intergeneracionales, ¿no? Porque las bibliotecas se nos están cerrando en grupos sociales, entonces esos abismos generacionales también, y sin duda también cómo recrear y potenciar a partir del alimento, y también digamos los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje en los currículos, en las escuelas, que urge, digamos, situar en relación a esas particularidades la realidad por la comida, la realidad por el cuidado de la vida. Entonces hay elementos muy importantes ahí. Cuando usted nos hace referencia a las pedagogías alternativas, pedagogías otras sin duda, que se gestan y se recrean, digamos, en esos territorios de vida, y como dirían ustedes, de manera más apropiada y con sentido de esos territorios bioculturalmente diversos. Profesor Narciso, siempre es grato hablar con usted, siempre es grato tenerlo acá, hermanando procesos en Colombia, en particular en este caso en Causay, conversando la vida. Decíamos hace poco en un programa en Causay, el agua nos teje, ahora digamos, en Causay el alimento y la semilla nos está tejiendo. Entonces, muy agradecimientos por esa generosidad, como siempre que le caracteriza al profesor Narciso, y unas palabras de cierre recogiendo, digamos, esta misión. Es tan amable. Sí, con mucho gusto. Creo que es necesario repensar en estas pedagogías otras para la vida digna, la necesidad de hacerle una crítica al camino que ha tomado la biología, como y pensando en Maturana y Varela, pues, ¿no? El amor, etcétera, ¿no? En ese sentido me parece que el camino de especialización y el desvío que ha tenido esa reflexión de la biología respecto a la vida, en donde ha caminado más hacia pensar en el estudio de lo vivo, pero eso vivo está clasificado bajo una lógica, bajo una forma de entender la realidad que no es la que nos está ayudando a resolver los problemas. Es decir, la biología tendría que reencauzar su estudio para comprender la vida en su conjunto, y no solamente lo vivo, no solamente las partes y sus anatomías, y sus fisiologías, sino entender que la vida es una, y que desde el amor podemos nosotros comprender el significado de la vida. Yo creo que eso es muy importante hacer. Muchas gracias. De igual manera, agradecimientos mutuos, profesor Narciso, como siempre, por la participación. Muchas gracias en este espacio. Profesora Marcela, cerrando. Claro que sí, muchísimas gracias a toda la audiencia en Causay, al profe Narciso, te queremos mucho, eres nuestro hermano, y gracias por recordarnos la importancia del alimento como un acto político. Agradecemos la sintonía de la audiencia de Causay Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos al Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural del Departamento de Biología, y a las diversas experiencias significativas en procura por la defensa y cuidado de la vida desde sus diversas manifestaciones. Por supuesto, agradecemos al equipo de producción del programa, en la dirección Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en la comunicación Laura Chávez, en el máster Mario Alfonso Enrique Romero.
Los invitamos a seguir conectados con Causai, conversando la vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología los lunes a las 11 a.m. con repetición los jueves a las 6 p.m. por la Pedagógica Radio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Causai, Conversando la Vida UPN y el Instagram de la Pedagógica Radio. Gracias por su sintonía. Hasta una próxima emisión. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.